Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues en este día, 50 días después de la fiesta de la Pascua, celebramos la fiesta de Pentecostés, y hay muchas similitudes entre lo que sucedió en el monte Sinaí y en la fiesta de Pentecostés. Es prácticamente lo mismo. En Sinaí, Moisés les pide a todo el pueblo que se reúna en oración por 3 días y luego se acercan al monte Sinaí. Moisés sube, entonces vienen los truenos, el estruendo, la lluvia y el fuego, y parece que todo el monte se quema. Y luego Moisés recibe de Dios la ley en tablas de piedra. Todo eso sucedió, la oración, la gente reunida, el fuego, para que Dios le diera a Moisés la ley. Y en el día de Pentecostés estaban todos reunidos con la Virgen en oración por 10 días. Entonces aparece el Espíritu Santo en fuego para dar una nueva ley, la ley de la caridad, del amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, son unos los discípulos antes de Pentecostés y otros después de Pentecostés. Antes de Pentecostés son ignorantes y temerosos. Después de Pentecostés adquieren 2 dones importantes, que es la sabiduría, la ciencia, y segundo, la fortaleza. En pocos días después de Pentecostés, San Pedro convierte a 3,000 y luego unos días después a 5,000, él sin tener estudio. Después, cuando todos salen de Jerusalén, la mayoría se enfrenta a los más grandes filósofos del mundo para convencerlos. Y esa misma sabiduría se ha quedado en la iglesia hasta el día de hoy. Sabiduría que no tienen nadie más. Fíjense, una mujer ya de la tercera edad, en 1910, puede saber mucho más que un teólogo del momento presente. ¿Por qué sabe más? Porque sabe cuál es su origen, su vocación y su último fin. Y eso es lo que hay que saber. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo transformó a los discípulos de Cristo de ser niños en Cristo a ser adultos en Cristo. Y es la misma obra del Espíritu Santo en nosotros. Es lo único que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros, a transformarnos de ser niños, es decir, ignorantes y temerosos, a ser adultos en Cristo. Los adultos en Cristo en la iglesia son los santos. ¿Sí? Los niños en la iglesia son quienes viven aún atados al pecado. ¿Sí? Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo. Es decir, Dios le da al Espíritu la habilidad, el poder de santificarnos, de hacernos santos, de hacernos como Dios. En otras palabras, de hacernos cristianos. El único que es santo es Dios. Nosotros no somos santos porque seamos pecadores, no somos santos porque somos criaturas. De ser criaturas llegamos a ser santos. Esa transformación o ese traslado de la tierra, de lo
meramente material y humano a lo divino y sobrenatural es obra del Espíritu Santo. Así como es la vocación de un niño ser adulto, es la vocación de todos ser adultos cristianos. Simple. Simple. Lo que pasa es que nosotros no queremos crecer. Sí. Vivimos, fíjense, en el lado humano vivimos en una generación de adolescentes, adultos comportándose como adolescentes. Y si eso es en el lado humano, a un nivel natural, imagínense, pues en lo espiritual estamos mucho peor. ¿Por qué creen que vivimos todo este año pasado en la zozobra y en el miedo? Porque somos infantes, porque no hemos crecido. Por eso. Entonces necesitamos que Dios renueve su presencia por su Espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que nos transforme en Cristo. ¿Sí? Entonces, la obra del Espíritu Santo es transformar una criatura en un hombre santo, algo que por naturaleza no tenemos. Por eso dice San Agustín: a no ser hombre te ha llamado Dios. A no ser hombre te ha llamado Dios. ¿Qué significa esto? Que hemos sido llamados a ser santos, algo que por naturaleza no somos. ¿Sí? Entonces, así como es vocación y es imperativo, se exige y se espera que un niño sea adulto, tarde o temprano, y que viva como adulto y hable y se comporte, como trabaje como adulto. Porque imagínense cómo se porta un niño. Un niño se porta apenas como ser humano. Imagínense, si ustedes dejan a un niño para que solo aprenda a comer con una cuchara, nunca aprende. Y en el espíritu, en lo sobrenatural, lo mismo. Imagínense, matrimonio tras matrimonio, familia tras familia, dejando a sus hijos en la intemperie, espiritualmente hablando. Porque no les enseñamos nada, los dejamos a la intemperie. Entonces, los meten a la escuela, ya están. Entre más tiempo gasten en la escuela, menos saben. Menos saben. Y en vez de crecer, pues se van para abajo. Por la falta de adultos. Porque no hay adultos en la sociedad. Imagínense, sale la televisión, dice: pónganse la máscara día y noche adentro del carro, cuando vayan a hacer ejercicio, pónganse la máscara. Ya están todos los niños temerosos, obedeciendo lo que la televisión les dice. ¿De dónde nació el miedo, el temor, la zozobra, la enfermedad? Del miedo. Porque somos como niños, porque no hemos madurado. ¿Sí? Entonces, dice San Pablo en su carta a los Gálatas, dice: manifiestas son las obras de la carne, es decir, de los que son niños, que no han crecido, que no han llegado a ser adultos. Dice: la fornicación, la impureza, la impudicia, la lujuria, idolatría, la hechicería, las enemistades, las contiendas, los celos, las iras, las riñas, las disensiones, las envidias, los homicidios, las embriagueces
y cosas semejantes. Y yo les advierto, dice, como ya se lo he dicho antes, que quienes practican tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son niños. Al reino de los cielos entran adultos en Cristo, perfectos o santos. Y luego dice San Pablo, en cambio, el fruto del Espíritu, de la madurez, de la vida adulta en Cristo, dice, la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la longanimidad, la constancia, la mansedumbre, la fe, la modestia, la continencia, la castidad. Esto es lo que caracteriza a las almas espirituales. Sí. Entonces, así como, fíjense, en una familia, bueno, ya saben ustedes cuáles serían las características de la inmadurez. Hay 8 características, que ahorita no recuerdo todas, pero las principales son: la primera característica de la inmadurez es la falta de empatía, de yo no poderme poner en lugar de nadie, de no sentir por nadie. Segundo, el andar buscando y consiguiendo solo lo que me produce comodidad, satisfacción y placer. Tercero, el nunca sentarme para pensar, para reflexionar, para meditar. Sí, esas son algunas de las características de la inmadurez. Entonces, fíjense, Dios quiere hacernos hijos suyos en Cristo. Y Él quiere ver a su Hijo en nosotros, orando, trabajando, sufriendo, ofreciendo, amando, esperando, creyendo. Pero nosotros nos aferramos a las actitudes humanas. ¿Sí? Entonces, no es que el Espíritu Santo no esté con nosotros y no pase nada. Que si el Espíritu Santo no está en nosotros, tiene que haber otro espíritu en nosotros. Entonces, ¿se recuerdan cuando van Jesús y sus discípulos a este pueblo y no lo recibieron? Y los discípulos, Santiago y Juan, le dicen: ¿quieres que bajemos fuego y los queme a todos? Y Jesús voltea y le dice: ustedes no saben qué espíritu tienen. Y así nos pasa a nosotros. No sabemos qué espíritu tenemos. Bueno, yo se lo voy a decir. Pueden tener el espíritu del demonio, o influidos por el espíritu del mal, afectados, controlados, programados por el espíritu del mal, por el espíritu del mundo, o por el espíritu suyo, humano, adámico, terreno, que es el que se mete en todo. ¿Sí? El espíritu humano, nuestro, el que viene de Adán, pues es el espíritu propio de la inmadurez, de no crecer, de no querer crecer. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero, pues hay que examinar a ver cuánta docilidad existe en nosotros para la obra del Espíritu. ¿Sí? ¿Cuánta docilidad hay? Si yo estoy abierto a la voluntad de Dios, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, si yo deseo hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Tenemos a Santa María Magdalena de Pazzi,
que cuando escuchaba esto de la voluntad de Dios, si alguien le decía, esta es la voluntad de Dios para ti, y ella se extasiaba de felicidad. Saber que lo que estaba haciendo era, o sufriendo, era la voluntad de Dios. Santa Teresa de Jesús se ofrecía 50 veces al día para hacer la voluntad de Dios. Nosotros nunca pensamos en eso. Nunca pensamos en eso. O sea, nada más lo que el espíritu humano, adámico, terrenal, pida, y se lo damos. Si es la comodidad, la comida, la diversión, la pérdida de tiempo, la distracción, la falta de oración, la falta de esfuerzo, es decir, como los niños. Como los niños. Sí. Entonces, la docilidad, primero. Segundo, el desprendimiento del pecado, el odio del pecado. Porque el amor al pecado es lo que me mantiene siendo infantil en la vida. Y ustedes saben el mal, la cantidad de sufrimiento que causamos cuando en lo humano no maduramos, no crecemos. ¿Cómo se manifiesta esta idea de no crecer? Pues ahí está el nunca controlar el carácter, el fácilmente explotar y sin filtros, sin detenerse, sin decir las cosas así como vienen de la mente. Y no. Fíjense, el cuerpo debe seguir al alma, pues es la que le da vida, el cuerpo al alma y el alma a Dios, el alma al espíritu. No puede ser posible que las pasiones, los apetitos, las tendencias, los vicios naturales dominen todo lo demás. Eso es propio de los niños. Entonces, primero, la docilidad. Segundo, el odio al pecado, el desprendimiento del pecado. Y tercero, pues el deseo de mantenernos unidos a Cristo por el desempeño de la voluntad de Dios. En todo, no solo cuando sea fácil, sino cuando sea difícil. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando van estos a buscar a Jesús y lo encuentran en una casa hablando y le mandan decir que lo andan buscando? Entonces le dicen a Jesús, le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él se detiene y dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen con la voluntad de mi Padre. Ellos son mi madre, mi hermano y mi hermana. La unión con Cristo por la unión con su voluntad. ¿Cuánto mal no hacemos en este mundo cuando hacemos lo que a nosotros nos da la gana? Pues mucho. Sufrimos nosotros y hacemos sufrir a los demás. Entonces, en este día, en el aniversario de la creación de la iglesia, en Pentecostés, en el cenáculo, fíjense, en Sinaí se reúnen todos alrededor del monte de Dios. En Pentecostés se reúnen todos alrededor del cenáculo, donde está la Eucaristía, donde se fundó la Eucaristía. Y es lo que estamos haciendo nosotros en este día, en este domingo. Pues permitámosle a Dios guiarnos, habitarnos, transformarnos en Cristo por nuestra docilidad al Espíritu. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.